Dicen que cuando te venden a un monstruo, debes prepararte para la oscuridad. Nora fue entregada al líder de sindicato más temido de Chicago para pagar una deuda de $3 millones, que su padre no podía cubrir. Como mujer de talla grande que había pasado toda su vida sintiéndose invisible, Nora esperaba burlas crueles y una existencia solitaria y miserable. Se preparó para una vida de crueldad detrás de puertas doradas. Pero el hombre que la esperaba en el altar tenía un plan completamente distinto. La lluvia caía con furia sobre los ventanales del piso al techo en la oficina de William Jenkins, en el centro de Chicago, como si el cielo reflejara el pánico sofocante que apretaba el pecho de su hija. Nora Jenkins estaba paralizada junto a la biblioteca de caoba, aferrada a una pila de declaraciones fiscales auditadas como si fueran un escudo. Nora tenía 26 años, era una contadora senior brillantemente capaz, y llevaba con total comodidad una talla 44. En el mundo superficial de su padre, lleno de galas corporativas y esposas trofeo, el cuerpo de Nora siempre la había convertido en la hija invisible, la que William escondía en la oficina trasera para hacer cuentas. Pero hoy, ser visible era su condena. Al otro lado de la enorme oficina estaba sentado Artur Moretti. Artur no parecía un matón de la calle, aunque los rumores del bajo mundo de la ciudad lo pintaban como el mismísimo diablo. Vestía un traje gris carbón hecho a medida que gritaba dinero de generaciones. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás a la perfección, y su mandíbula afilada parecía tallada en piedra. Artur era el cabecilla de la familia Moretti, un hombre que controlaba todo, desde los muelles del lago Michigan hasta las partidas clandestinas de póker del club de campo Cypress Point. Y como Nora acababa de descubrir apenas 3 minutos antes, su padre había perdido $3 millones del dinero de Artur en esas mismas mesas de juego. Necesito más tiempo, Artur. Te lo juro por Dios, suplicó William, con su voz habitualmente potente reducida a un lamento patético. El sudor le perlaba la frente. Se le estaba cayendo el pelo. El negocio del aeropuerto O'Hare se cierra el próximo mes. Tendré el doble de lo que te debo. Artur ni siquiera miró a William. Sus ojos, de un azul helado y penetrante, estaban fijos por completo en Nora. La intensidad de esa mirada hacía que Nora quisiera encogerse, desaparecer sobre sí misma hasta desvanecerse. Pero la gravedad de la presencia de Artur exigía toda su atención. El tiempo es un lujo que ya has desperdiciado, William. La voz de Artur era un barítono bajo y resonante que le recorrió la espalda a Nora como un escalofrío. Le robaste a mi familia. En mi mundo, eso se paga con consecuencias severas. Nora cerró los ojos, preparándose para la violencia que solo había visto en las películas. Esperaba armas. Esperaba ver a su padre arrastrado, gritando. En cambio, Artur se puso de pie con calma y se abrochó el saco. Pasó junto al hombre mayor, que temblaba, y se detuvo a pocos pasos de Nora. Ella tuvo que levantar la barbilla para sostenerle la mirada. Sin embargo, murmuró Artur, con los ojos recorriendo el rostro de Nora, fijándose en sus ojos castaños aterrorizados, en sus mejillas llenas, en cómo le temblaban las manos contra las carpetas. Tengo en mente un arreglo distinto. Una adquisición. Lo que sea, jadeó William desde el suelo. Toma los autos. Toma la casa de verano en Aspen. No quiero tus propiedades, William, lo interrumpió Artur, sin apartar la vista de Nora ni un instante. Quiero a tu hija. El silencio en la habitación se volvió absoluto. Nora dejó de respirar. ¿Quieres a Nora?, balbuceó William, con una confusión profunda reemplazando su terror. Para William, Nora nunca había sido vendible. No era la socialité delgada y perfectamente pulida que él siempre había deseado. Era suave, curvilínea y tercamente independiente. Pero ella no es. Termina esa frase, William, y te arrancaré la lengua, dijo Artur en voz baja, sin alzar el tono. La amenaza quedó suspendida en el aire frío, absoluta y aterradora. Artur volvió a mirar a Nora. Empaca lo que quepa en una maleta. Nos casamos en 3 horas. Las 3 horas siguientes se difuminaron en una pesadilla surrealista. Llevaron a Nora a una boutique de lujo en el barrio de Gold Coast, acompañada por 2 hombres de seguridad de Artur, silenciosos y enormes, llamados Thomas y Gregory. La dueña de la boutique, una mujer nerviosa llamada Cecilia, miró la figura llena de Nora y entró en pánico visible.
Los vestidos de novia de diseñador, listos para llevar, no estaban pensados para mujeres de caderas anchas y muslos gruesos. La humillación era una píldora amarga y conocida. Nora se quedó de pie en el probador, conteniendo las lágrimas, mientras Cecilia intentaba meterla a la fuerza en un vestido de seda ajustado que le apretaba el estómago y la hacía sentir grotesca. Cuando Nora finalmente salió al salón principal de la boutique y se miró al espejo con una derrota total, esperaba que Arthur hiciera una mueca de desagrado. Esperaba los mismos comentarios crueles que había soportado toda su vida, que ocupaba demasiado espacio, que se veía ridícula. Arthur la esperaba en el sofá de terciopelo. Bajó el teléfono. No hizo ninguna mueca. En cambio, sus ojos se oscurecieron. Se levantó, imponente sobre la aterrorizada dueña de la boutique. «Quítenselo», ordenó con frialdad. Nora se estremeció, con el corazón cayéndole en picada. «Aquí viene», pensó. Se dio cuenta de su error. Se dio cuenta de que estoy demasiado gorda para ser la esposa de un mafioso. Le está restringiendo la respiración, le espetó Arthur a Cecilia. Cree que soy ciego. Tráigale el vestido de terciopelo corte a que está atrás, el del corsé que sostiene, no que asfixia. Ella es una mujer, no un maniquí. Nora lo miró, con la boca ligeramente abierta por la sorpresa. Arthur no sentía asco. Estaba furioso a favor de ella. 30 minutos después, con un impresionante vestido marfil oscuro que caía a la perfección sobre sus curvas, resaltando su cintura suave y su busto lleno, llevaron a Nora al juzgado. El juez Thomas Calvel, un hombre claramente en el bolsillo de Arthur, ofició la ceremonia con voz baja y temblorosa. Nora firmó los papeles, atándose legalmente a un capo del crimen, sin esperar nada más que una vida de aislamiento y miseria. Era un recibo viviente de una deuda de juego. El trayecto en auto hacia la mansión de los Moretti en Oak Brook transcurrió en un silencio total. Nora miraba por la ventana polarizada del Maybach, con las manos entrelazadas con fuerza sobre el regazo. Se estaba preparando para la noche de bodas. Conocía cómo operaban esos hombres. Ahora era propiedad de Arthur, y probablemente él se impondría sobre ella solo para demostrar su dominio, riéndose de su cuerpo suave y tembloroso. Cuando llegaron a la mansión, una fortaleza imponente, Arthur la acompañó por la gran escalera hasta una habitación principal enorme. Las puertas se cerraron detrás de ellos con un clic. Nora se dio la vuelta de inmediato, con la espalda contra la pesada puerta de caoba, respirando de forma entrecortada. Arthur se quitó el saco y lo lanzó sobre una silla. Se aflojó la corbata, sirvió una copa de bourbon de una licorera de cristal y finalmente la miró. «Puedes quedarte con la cama», dijo Arthur con calma, tomando un sorbo. «Tengo un estudio al final del pasillo con un sofá. Duermo ahí». Nora parpadeó, completamente descolocada por la afirmación. «¿No vas?» Arthur se detuvo. Dejó la copa y acortó la distancia entre ellos, deteniéndose a un paso. Extendió la mano y Nora cerró los ojos con fuerza, esperando un golpe. En cambio, sintió su mano grande y cálida apartándole con suavidad un mechón rebelde detrás de la oreja. «Yo no tomo lo que no se me da libremente, Nora», dijo, con una voz sorprendentemente gentil. «Y no rompo las cosas solo porque me pertenecen. Cierra la puerta con llave si eso te hace sentir segura». «Buenas noches, señora Moretti». Antes de que Nora pudiera procesar el impacto de esas palabras, Arthur ya se había ido, dejándola sola en la enorme habitación, con la mirada clavada en la puerta vacía. Nora comprendió, en ese instante, que ese monstruo no era en absoluto lo que ella había imaginado. La luz del sol se filtraba entre las pesadas cortinas de seda de la habitación principal, despertando a Nora del primer sueño verdaderamente profundo que había tenido en semanas. Se incorporó, con las lujosas sábanas de algodón egipcio deslizándose alrededor de su cintura. Por un instante breve y dichoso, olvidó dónde estaba. Después, la realidad de su jaula dorada le cayó encima. Era la señora Arthur Moretti, esposa de un temido jefe del crimen. Bajó las piernas por el borde del colchón mullido, esperando que el peso pesado de la angustia la anclara al suelo. En cambio, encontró una pequeña bandeja de plata sobre la mesa de noche. Sobre ella había una sola rosa blanca y una nota escrita a mano en papel grueso con monograma. «Tengo reuniones en la ciudad. La casa es tuya».
La señora Gabel atenderá lo que necesites. No intentes salir de la propiedad. Arthur. La orden al final era un recordatorio contundente de su cautiverio. Y sin embargo, el gesto de la rosa la dejó completamente desconcertada. Nora se vistió rápido con un pantalón ancho cómodo y un suéter de cachemira suave que encontró colgado en él enorme vestidor, que resultaba tener exactamente su talla. Abajo, la mansión era impresionante, techos altísimos, acabados en madera oscura y ventanales que daban a un bosque privado meticulosamente cuidado. Encontró la cocina, un sueño culinario de nivel industrial. Una mujer mayor, de mirada amable y cabello plateado recogido en un moño apretado, limpiaba la isla de mármol. Buenos días, señora Moretti, sonrió la mujer con calidez. Soy la señora Gabel, el ama de llaves principal. El señor Moretti me pidió que le preparara el desayuno. Mencionó que prefiere los huevos revueltos suaves con pan de masa madre y aguacate. Nora se quedó helada. Era, exactamente, su pedido favorito. ¿Cómo podía saberlo? Ni siquiera su padre lo sabía. Gracias, señora Gabel. Con Nora está bien. Tonterías. Usted es la señora de la casa, dijo la señora Gabel con dulzura, colocando un plato hermoso en el desayunador. Nora se sentó, con el estómago rugiendo. Durante años había cargado un trauma profundo con la comida. Su padre había vigilado constantemente lo que comía, con comentarios mordaces sobre carbohidratos y porciones, tratando su cuerpo como si fuera una mala inversión. Comer frente a otros solía dispararle una ansiedad severa. Nora miró la generosa porción en su plato, esperando el juicio del ama de llaves, pero la señora Gabel simplemente le sirvió una taza de café oscuro y espeso, y volvió a sus tareas tarareando en voz baja. Nora comió, dándose cuenta con un extraño aleteo en el pecho de que Arthur no solo le había dado una comida. Le había dado un espacio seguro para disfrutarla. Pasó la tarde recorriendo la casa. La biblioteca era su lugar favorito, un salón de 2 pisos lleno de miles de libros. Nora acarició los lomos, sintiendo una calma que la envolvía. Pero no lograba quitarse de la cabeza una pregunta persistente: ¿por qué ella? Arthur Moretti podría haber elegido a cualquier supermodelo, a cualquier princesa mafiosa conectada, para forjar una alianza poderosa. ¿Por qué llevarse a una contadora con sobrepeso y socialmente incómoda a cambio de una deuda de juego? La respuesta llegó esa noche. Arthur regresó pasadas las 7. Se veía agotado, quitándose la corbata mientras entraba al comedor formal, donde Nora esperaba nerviosa. Se sentó a la cabecera de la larga mesa, indicándole que se sentara a su derecha en lugar del extremo opuesto. Sirvieron la cena, costillas braseadas sobre un rico risotto de trufa. Nora dudó, con el tenedor suspendido sobre el plato. Levantó la vista y encontró a Arthur observándola. «Come, Nora», dijo él en voz baja. «Pareces estar calculando el castigo calórico de la comida. En esta casa no pedimos disculpas por ocupar espacio, y no pedimos disculpas por alimentarnos». A Nora se le cortó la respiración. Era como si Arthur se hubiera metido directo en su mente y hubiera desmontado, con una sola frase, décadas del condicionamiento tóxico de su padre. Nora tomó un bocado, y los sabores estallaron en su lengua. Por primera vez en su vida adulta, no sintió culpa. «¿Por qué te casaste conmigo?», soltó, incapaz de contener la pregunta por más tiempo. El vino fino en su copa tembló cuando la dejó sobre la mesa. «Mi padre te debe $3 millones. Yo no valgo $3 millones. No tengo contactos. No encajo en el molde de la mujer del brazo de un hombre como tú». Entonces, ¿de qué se trata realmente esto? Arthur se limpió la boca con una servilleta de lino. No se veía ofendido. Se veía impresionado. Se inclinó hacia su portafolio de cuero, apoyado en el suelo junto a él, y sacó un grueso libro contable encuadernado en cuero. Lo deslizó por la mesa pulida hacia ella. Nora bajó la mirada. Las letras doradas en la portada decían, Bellingham Logistics. «Ábrelo», ordenó Arthur en voz baja. Nora abrió el libro. Como contadora, los números eran su idioma natural. Sus ojos recorrieron las columnas, las fechas, los números de ruta de cuentas en el extranjero. En 30 segundos, se le heló la sangre.
Reconoció esos números de ruta. Pertenecían a la firma de su padre. Esto, susurró Nora, con el horror trepándole por la garganta. Esto no es una deuda de juego de 3 millones. No, no lo es, respondió Arthur, inclinándose hacia adelante, con los ojos azules fríos y afilados como hielo quebrado. Tu padre no perdió 3 millones en las mesas de Cypress Point, Nora. Durante los últimos 4 años, William Jenkins ha estado desviando dinero, en silencio, de los negocios legítimos de transporte de mi familia. Lo canalizó a través de Bellingham Logistics. Robó 14 millones de dólares. A Nora le temblaron las manos. 14 millones. Su padre era hombre muerto. Si robó 14 millones, ¿por qué sigue vivo? ¿Por qué me llevaste a mí? Porque William es un idiota, dijo Arthur sin rodeos. No tiene el cerebro para armar una red de lavado tan sofisticada. Alguien lo ayudó. Alguien conectado con el First National Bank de Chicago, probablemente vinculado al senador Richard Hughes. Necesito saber exactamente a dónde fue ese dinero, quién es el infiltrado, y cómo desmantelar esa operación sin alertar a las autoridades federales. Arthur se recostó, mirándola con un respeto profundo. Investigué tu pasado, Nora. Te graduaste como la mejor de tu clase en Northwestern. Descubriste un enorme esquema de fraude corporativo en tu primera firma de auditoría, y tus jefes se atribuyeron el mérito. Eres brillante. No me casé contigo para castigar a tu padre, ni para tener una muñeca bonita que exhibir. Me casé contigo porque eres la única contadora forense en esta ciudad lo suficientemente brillante para desenredar esta trama. Y como mi esposa, estás legalmente protegida de tener que testificar en mi contra. Nora miró al jefe de la mafia, con su visión del mundo desmoronándose por completo. No era solo una rehén. No era un castigo. Arthur la había elegido por su mente. ¿Esperas que trabaje para la mafia?, preguntó Nora, casi sin aliento. Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa leve y peligrosa. Espero que te conviertas en mi socia, Nora. Y juntos, vamos a arruinar a los hombres que creyeron que podían traicionarnos. Durante las siguientes 3 semanas, la enorme biblioteca de caoba en la mansión Moretti se transformó en el centro de operaciones de Nora. La magnitud del engaño financiero era abrumadora. Arthur le proporcionó computadoras encriptadas, acceso restringido a los servidores internos y seguros del sindicato, y cajas de registros financieros físicos que se remontaban 5 años atrás. Nora pasaba hasta 14 horas al día sumergida en un océano digital de números de ruta, empresas fantasma y transferencias en el extranjero. Era agotador, pero por primera vez en su vida, Nora sintió un propósito profundo y estimulante. Ya no era un personaje secundario en la trágica historia de su padre. Era la arquitecta de su ajuste de cuentas. Arthur era una presencia silenciosa y firme durante esas largas horas. No la vigilaba de cerca ni la controlaba. Respetaba su espacio, sentándose a menudo en un sillón de cuero al otro lado del salón, revisando sus propios asuntos del sindicato mientras ella trabajaba. De vez en cuando le llevaba una taza de té de manzanilla o un plato de pastelitos calientes de la cocina de la señora Gabel, dejándolos con suavidad sobre el escritorio, sin decir una palabra. Nunca la apuraba, y jamás, ni una sola vez, miró su figura llena con algo que no fuera absoluta reverencia. Una noche de martes, con la lluvia golpeando con fuerza contra los vitrales de la biblioteca, Nora finalmente encontró el hilo que desenredaría todo el ovillo. Estaba cruzando referencias de una serie de transferencias canalizadas a través de una empresa fachada en las Islas Caimán llamada Apex Logistics. Su padre había desviado casi 8 millones de dólares a través de esa entidad en 2 años. Pero el dinero no se quedaba en las Caimán. Con una técnica de capas sofisticada, los fondos se fragmentaban en microtransacciones y rebotaban a través de 3 empresas fantasma registradas en Delaware. Los dedos de Nora volaban sobre el teclado, siguiendo el destino final de esas microtransacciones. Todas convergían en un mismo fideicomiso doméstico administrado por el First Continental Bank de Illinois. Nora abrió el registro público del fideicomiso y se quedó paralizada. Se le cortó la respiración. Arthur, lo llamó, con la voz apenas un susurro, pero que atravesó el silencio del salón. Arthur levantó la vista de sus papeles al instante. Al ver la palidez y la conmoción en el rostro de Nora,
Cruzó el enorme salón en segundos y se detuvo justo detrás de su silla. Su mano grande y cálida se posó de forma natural sobre el hombro de Nora, un contacto casual y reconfortante que le mandó una descarga eléctrica directo por la columna. Era el contacto físico más cercano que habían compartido desde el día de la boda, y el corazón traicionero de Nora dio un vuelco. ¿Qué encontraste?, preguntó Arthur, con su voz de barítono retumbando justo junto al oído de Nora. Mi padre. No solo te robaba para financiar su vicio del juego, dijo Nora, con las manos temblando mientras señalaba el monitor iluminado. El juego era una fachada, una cortina de humo deliberada para explicar la liquidez faltante si alguna vez lo auditabas. Mira esto. La mayor parte de los 14 millones fue a parar a este fideicomiso ciego. Está registrado a nombre de una empresa tenedora propiedad del congresista Philip Hastings. La mano de Arthur se cerró un poco más sobre el hombro de Nora, y su postura se puso rígida, aterradora. El congresista Hastings era el presidente del Comité de Comercio del Estado, un hombre que había construido su carrera política sobre una plataforma dura contra el crimen organizado. Hastings, murmuró Arthur, con el nombre goteando veneno. Tu padre le estaba pagando a un político federal. Peor, Nora tragó saliva y abrió otro documento. No era un soborno. Era capital semilla. Según estos libros encriptados que descifré, Hastings está usando este fideicomiso para comprar en silencio propiedades comerciales a lo largo de los muelles del sur. Tus muelles, Arthur. Mi padre estaba financiando la toma hostil de Hastings sobre tu territorio legítimo de transporte marítimo. Te entregó al gobierno federal. El silencio que siguió fue sofocante. Nora esperaba que estallara la furia de Arthur. Esperaba que rompiera el monitor, que rugiera, que exigiera la ejecución inmediata de su padre. En cambio, Arthur exhaló despacio. Se apartó de la silla y caminó hacia la ventana, para mirar hacia la oscuridad lluviosa. Jugaron conmigo, dijo Arthur en voz baja. Hastings sabía que yo no podía tocar a un congresista en funciones sin traer al FBI encima de toda mi familia. Así que usó a un hombre débil y patético como William Jenkins para drenar mis recursos desde adentro. Arthur se dio la vuelta para mirarla. El jefe de la mafia, frío y letal, estaba por completo presente en su mirada, pero cuando posó los ojos en Nora, el hielo se derritió en un respeto profundo y ardiente. ¿Y tu padre?, preguntó Arthur en voz baja. ¿Te dejó algún tipo de red de seguridad? Intentó protegerte cuando te entregó a mí. Nora bajó la mirada hacia su regazo, con un dolor amargo y hueco instalándose en su pecho. No, susurró. Me entregó a ti porque pensó que yo era desechable. Sabía que tarde o temprano descubrirías el dinero faltante. Calculó que, al casarme contigo, tú estarías lo bastante distraído como para que él pudiera tomar un vuelo a Zúrich. Fui un escudo humano, Arthur. Eso es todo lo que siempre fui para él. Antes de que una lágrima pudiera caer, Arthur cruzó el salón. Se arrodilló frente a la silla de Nora, un hombre de un poder inimaginable, bajando hasta quedar a su altura. Extendió la mano, y con los pulgares ásperos, le limpió con suavidad la lágrima solitaria que se le había escapado. Tú no eres desechable, Nora, dijo Arthur, con la voz convertida en un juramento feroz e inquebrantable. Eres lo más valioso que hay en esta ciudad maldita. Tu mente acaba de salvar mi imperio. Tu padre desechó a una reina porque fue demasiado estúpido para ver su valor. Pero yo sí lo veo. Nora se perdió en sus ojos azules helados, con el pecho agitado. En su mirada no vio lástima. Vio solo una devoción arrolladora y aterradora. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella, con la voz ya firme. Arthur se puso de pie, ofreciéndole la mano para ayudarla a levantarse de la silla. Ahora, mi hermosa esposa, nos preparamos para la guerra. Y vamos a empezar mirando al congresista Hastings directo a los ojos. La invitación a la gala benéfica anual de la Bolsa de Comercio de Chicago llegó grabada en relieve dorado. Era el evento social más importante de la temporada, un escenario reluciente donde la élite de la ciudad, los políticos corruptos y los jefes del crimen ocultos se codeaban bajo el disfraz de la filantropía. Era, además, según le informó Arthur, la primera aparición pública del congresista Philip Hastings desde que Nora había descubierto su fideicomiso en el extranjero.
De pie en el centro de la habitación principal, Nora sintió una ola familiar y paralizante de ansiedad. Las galas significaban vestidos de diseñador. Los vestidos de diseñador significaban un salón lleno de mujeres adineradas e imposiblemente delgadas que mirarían las curvas generosas de Nora y susurrarían comentarios crueles detrás de sus copas de champán. Su padre solía obligarla a usar vestidos oscuros y sin forma a estos eventos, con la esperanza de que se mimetizara con el papel tapiz y no lo avergonzara. Un golpe suave en la puerta interrumpió el espiral de pensamientos de Nora. Arthur entró, acompañado de dos mujeres que cargaban una funda de vestido enorme y opaca. Arthur, no creo poder hacer esto, confesó Nora, con la voz espesa de pánico. Esa gente me conoce como la hija gorda y torpe de William. Me van a destrozar. Voy a arruinar tu imagen. Arthur se detuvo en seco. Despidió a las dos mujeres con un gesto brusco de la muñeca. En cuanto la puerta se cerró con un clic, caminó hacia Nora, con la expresión tormentosa. Tomó las dos manos temblorosas de Nora entre las suyas. Escúchame con mucha atención, ordenó Arthur, con la voz baja y peligrosa. Tú eres la señora Arthur Moretti. No te encoges ante socialites herederas ni burócratas corruptos. No te escondes. Eres una diosa que guarda en su mente las llaves de su destrucción. Y esta noche, vas a dejar que vean exactamente con quién están tratando. Arthur dio un paso atrás y abrió la cremallera de la funda. Nora jadeó. No era una carpa oscura y sin forma. Era un vestido esmeralda hecho a medida, confeccionado en pesado terciopelo de seda. El corpiño tenía un corsé de estilo vintage, diseñado específicamente para sostener y resaltar su busto lleno, estrechándose con elegancia en la cintura antes de caer en cascada sobre sus caderas anchas en una dramática cola. No era un vestido diseñado para ocultar un cuerpo de talla grande, sino para celebrar su poder absoluto e innegable. 2 horas después, Nora bajó del Maybach negro frente al Palmer House Hilton. Los flashes de los paparazzi la cegaron de inmediato, pero una mano grande y reconfortante se posó con firmeza en la parte baja de su espalda. Arthur estaba a su lado, devastadoramente atractivo con un smoking negro clásico, irradiando un aura de autoridad letal. Al entrar al gran salón de baile, el murmullo brillante se fue apagando poco a poco. Las cabezas se voltearon. Nora sintió el peso de cientos de miradas sobre ella. Instintivamente intentó encoger su postura, pero la mano de Arthur se deslizó desde su espalda hasta rodearle la cintura con firmeza, anclándola. Levanta la cabeza, Nora, murmuró él contra su sien. Déjalos mirar. Están mirando a la realeza. Nora respiró hondo, levantó la barbilla y enderezó los hombros. El vestido esmeralda le abrazaba las curvas a la perfección, el color profundo contrastando vívidamente con su piel pálida. Vio el asombro registrarse en los rostros de las socialites que se habían burlado de ella durante años. Esperaban a una cautiva trágica y humillada. En cambio, vieron a una mujer radiante y segura de sí misma, de pie como igual junto al hombre más peligroso de Chicago. Recorrieron el salón, Arthur la presentó a jueces, magnates del transporte marítimo y líderes sindicales. Nora se sostuvo por sí sola, con su intelecto agudo brillando mientras conversaba de logística y códigos fiscales municipales, dejando a hombres poderosos parpadeando de sorpresa y respeto. Entonces, el aire del salón pareció congelarse. El congresista Philip Hastings se acercaba caminando hacia ellos. Era un hombre alto, de cabello plateado, con una sonrisa pulida y depredadora. A su lado estaba su hija, Victoria, una socialité delgadísima que había convertido los años de secundaria de Nora en un infierno. Arthur, sonrió Hastings, extendiendo una mano que Arthur ignoró por completo. Hastings no perdió el ritmo, dejando caer la mano con una risita. Me sorprendió verte en la lista de invitados, y aún más me sorprendió enterarme de tus repentinas nupcias. Hastings volteó su mirada depredadora hacia Nora. Nora Jenkins. Vaya, vaya. Debo admitir que cuando William dijo que te casabas con Arthur, pensé que era una broma. Supongo que Arthur tiene gusto por la abundancia. Victoria soltó una risa aguda y burlona, recorriendo con la vista la figura llena de Nora con evidente desprecio. Es bastante tela la que llevas, Nora. Tuvieron que usar tela de tapicería. El insulto quedó suspendido en el aire, filoso y venenoso. A Nora se le encendieron las mejillas,
con el viejo instinto de huir y esconderse gritando en su cabeza. Pero antes de que pudiera reaccionar, Arthur se interpuso con suavidad frente a ella, bloqueando por completo la vista de Victoria. El rostro de Arthur no mostraba emoción alguna, lo cual lo hacía infinitamente más aterrador. Miró a Hastings, con la voz bajando a un registro sedoso y mortal. «Congresista», dijo Arthur, lo bastante fuerte para que la élite alrededor lo escuchara. «Tolero muchas cosas en nombre de la cortesía. Tolero a hombres ambiciosos que se sobrepasan. Incluso tolero a hombres que esconden sus ambiciones robadas en empresas fantasma de las Islas Caimán». La sonrisa pulida de Hastings se desvaneció al instante. Todo el color abandonó su rostro cuando comprendió la implicación de las palabras de Arthur. Arthur continuó, dando un paso lento hacia adelante, obligando al congresista a retroceder. «No tolero la falta de respeto hacia mi esposa. Si tu hija vuelve a dirigirle la palabra a Nora, me aseguraré de que la única tela que use sea el uniforme de una prisión federal. ¿Entiendes, Philip?» Hastings tragó saliva con dificultad, con el terror destellando en sus ojos. Tomó a Victoria del brazo con brusquedad y se la llevó sin decir una palabra más. Arthur se volvió hacia Nora, y el filo letal desapareció de inmediato, reemplazado por una calidez suave y arrebatadora. La orquesta comenzó a tocar un vals lento. Arthur le tendió la mano. «¿Bailas conmigo, señora Moretti?», preguntó. Nora puso su mano temblorosa en la de él. Arthur la atrajo contra su pecho firme, justo en el centro del salón de baile. No le importaba quién estuviera mirando. Colocó su mano con confianza sobre la cintura ancha de Nora, meciéndola al ritmo de la música. Mientras Nora lo miraba a los ojos, comprendió una verdad absoluta: no solo estaba sobreviviendo a ese matrimonio. Se estaba enamorando por completo, sin remedio, del diablo. La mañana después de la gala, el ambiente dentro de la mansión Oakbrook pasó de una tensión latente a un sentido de propósito electrizante. Los periódicos ya bullían con notas ambiguas sobre una misteriosa confrontación entre el jefe de sindicato más temido de la ciudad y el congresista Philip Hastings. Pero Nora no tenía tiempo para leer los chismes. Estaba de vuelta en la biblioteca de Caoba, encorvada sobre sus monitores encriptados, rastreando el dinero fantasma que su padre había desviado. Arthur estaba junto a la ventana, hablando en italiano rápido y en voz baja por su teléfono encriptado. Vestía un simple suéter de cuello alto negro y pantalones oscuros, luciendo menos como un director ejecutivo y más como el soldado callejero letal que había sido una década atrás. «Hastings está entrando en pánico», dijo Arthur, terminando la llamada y acercándose al escritorio de Nora. «Sabe que estamos tras su movimiento inmobiliario. Mis hombres interceptaron una comunicación entre su jefe de gabinete y una firma de seguridad privada, conocida por manejar extracciones complicadas. Están tratando de localizar a tu padre». Los dedos de Nora volaron sobre el teclado. «Mi padre es una criatura de costumbre, Arthur. Se cree un genio, pero es sorprendentemente predecible. Cuando se pone nervioso, gasta dinero para calmar su ego». Nora abrió una serie de transacciones marcadas de una tarjeta de débito extranjera supuestamente imposible de rastrear, que había logrado identificar la noche anterior. «Mira esto. Hace 12 horas se hizo una compra de un reloj personalizado en la boutique Patek Philippe, en la Bahnhofstrasse de Zúrich. Mi padre siempre estuvo obsesionado con los relojes suizos. No pudo resistirse». Arthur se inclinó sobre su hombro, con el pecho rozándole ligeramente la espalda. La calidez de su cercanía le mandó a Nora un escalofrío familiar y emocionante por la columna. «¿Puedes ubicar dónde se está hospedando?» «Ya está hecho», sonrió Nora con suavidad, abriendo una segunda pantalla. Reservó la suite del ático en el Hotel Baur Aulac con el alias Robert Louis. Tiene vista al lago Zúrich. «Empaca una maleta», ordenó Arthur, con los ojos volviéndose fríos y enfocados. «Salimos hacia Suiza en 1 hora, en el jet privado. Tenemos que llegar a él antes que el equipo de extracción de Hastings». El vuelo a Zúrich fue una mezcla de lujo a gran altitud y estrategia intensa. Sentada frente a Arthur en la cabina de cuero del Gulfstream G650, Nora sintió una repentina ola de síndrome del impostor. Se miró el vientre suave, la amplia extensión de sus muslos apoyados sobre el asiento. Era contadora, una mujer que había pasado toda su vida evitando conflictos y escondiéndose en suéteres holgados.
Ahora volaba a través del Atlántico para interceptar un crimen financiero de proporciones enormes. Arthur, notando su silencio repentino, alargó el brazo por encima del pasillo estrecho y puso su mano grande sobre la de Nora. Tu mente está corriendo, Nora. Detente, dijo con suavidad. Estoy aterrada, Arthur, confesó ella, con la voz apenas un susurro. ¿Y si no soy lo bastante fuerte para esto? ¿Y si los hombres de Hastings llegan primero? Solo soy una auditora. No pertenezco a este mundo de jets privados y sindicatos. Arthur se levantó de su asiento y se arrodilló en el pasillo estrecho junto a ella. La miró a los ojos, con su mirada intensa desmontando las inseguridades de Nora. Perteneces exactamente al lugar que tú elijas. Anoche navegaste un salón lleno de víboras y aterraste a un político federal corrupto sin siquiera levantar la voz. Eres exactamente la mujer que necesito. Sus palabras fueron un ancla en el mar tormentoso de dudas de Nora. Cuando aterrizaron en Zúrich, el aire alpino, fresco y cortante, contrastaba de forma marcada con el calor húmedo de Chicago. Thomas y Gregory, los hombres de seguridad silenciosos e imponentes de Arthur, los escoltaron hasta un Mercedes negro que los esperaba. Llegaron al Hotel Baur Aulac justo cuando el sol comenzaba a ponerse sobre el lago. Moviéndose con una eficiencia aterradora, Arthur y sus hombres pasaron por completo de la recepción, tomando el ascensor de servicio directo al nivel del ático. Nora caminaba justo al lado de Arthur, con el corazón golpeándole las costillas. Cuando forzaron las pesadas puertas de roble del ático, la escena adentro era caótica. William Jenkins arrojaba frenéticamente ropa de diseñador y fajos de francos suizos dentro de una bolsa de cuero. Al escuchar la puerta abrirse de golpe, William giró en redondo, con el rostro perdiendo todo el color. Al ver a Arthur, las rodillas le fallaron y se desplomó sobre la alfombra persa. Arthur, por favor, sollozó William, levantando las manos. Puedo explicarlo. Iba a devolver el dinero. Arthur no dijo una palabra. Caminó despacio a través del salón. El silencio absoluto hacía que su presencia fuera infinitamente más aterradora. Pero antes de que pudiera llegar hasta William, el vidrio de las puertas del balcón estalló hacia adentro. 3 hombres vestidos con equipo táctico oscuro irrumpieron en la habitación desde la terraza contigua. El equipo de extracción de Hastings había llegado. Estalló el caos. Thomas y Gregory sacaron sus armas al instante y devolvieron el fuego. Arthur tomó a Nora por la cintura, cubriéndola por completo con su cuerpo enorme mientras la lanzaba detrás de la pesada isla de mármol de la cocina. El sonido ensordecedor de los disparos retumbó por toda la lujosa suite. Nora cerró los ojos con fuerza, apretando el rostro contra el pecho de Arthur. Podía sentir su latido, sorprendentemente calmado a pesar de la violencia que estallaba a su alrededor. Quédate completamente quieta, Nora, ordenó Arthur, con la voz convertida en un rumor bajo y firme. Sacó una pistola elegante de su funda en el hombro, asomándose por el borde del mármol. El tiroteo duró menos de 60 segundos. Thomas y Gregory eran profesionales letales. 2 de los hombres tácticos quedaron incapacitados en el suelo, gimiendo de dolor, mientras el tercero huyó de vuelta por el balcón. Arthur ayudó a Nora a ponerse de pie, con los ojos recorriéndola frenéticamente en busca de alguna herida. Al no encontrar ninguna, volvió su furia fría hacia William, que se acobardaba bajo una mesa de vidrio, gimoteando. «Levántate, William», gruñó Arthur, arrastrando al hombre mayor por el cuello de su costoso suéter de cachemira. «Regresas a Chicago. Es hora de que pagues tus deudas». El vuelo de regreso a Chicago transcurrió en un silencio sofocante y helado. William iba sentado en la parte trasera del jet, temblando bajo las miradas vigilantes y sin vida de Thomas y Gregory. Nora se negó incluso a mirar a su padre. El hombre que se había burlado de su peso, que había menospreciado su inteligencia, que la había vendido a un mafioso, ahora era una cáscara patética y quebrada. Arthur había organizado una reunión apenas aterrizaron. El lugar no era un callejón oscuro ni una bodega, sino el comedor principal de Alinea, un restaurante con 3 estrellas Michelin en Lincoln Park. Arthur había comprado el establecimiento entero por esa tarde. Las sillas estaban vacías, la iluminación tenue, y la atmósfera cargada de una ruina inminente. El congresista Philip Hastings ya estaba sentado en una mesa central, tomando un sorbo de agua con gas. Se veía confiado,
con una sonrisa arrogante y presumida. Suponía que sus hombres habían tenido éxito en Zúrich. Arthur entró al restaurante, con la mano firme en la parte baja de la espalda de Nora. Cuando Hastings vio a Nora, y luego vio a Thomas arrastrando a William Jenkins detrás de ellos, su sonrisa presumida se esfumó por completo. La copa de agua se le resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el piso de madera pulida. «Hola, Philip», dijo Arthur con suavidad, retirando una silla para Nora antes de tomar asiento frente al político aterrorizado. «Creo que perdiste algo en Suiza. Te lo trajimos de vuelta». Obligaron a William a sentarse en una silla al final de la mesa. Se cubrió el rostro con las manos, llorando en silencio. Hastings se recompuso rápido, con sus instintos de supervivencia política activándose. Se inclinó hacia adelante, con una mueca burlona hacia Arthur. «¿Crees que esto prueba algo?» Un contador desacreditado llorando en una mesa. «No tienes pruebas concretas que me vinculen con ese fideicomiso. Y si le pones un dedo encima a un congresista en funciones, el gobierno federal arrasará con todo tu sindicato». «No tienes nada, Arthur». Arthur no se inmutó. Simplemente giró la cabeza y miró a Nora, cediéndole la palabra a su esposa. Nora se enderezó. Se alisó la falda de su vestido azul marino a medida, con la mente afilada y aterradoramente clara. Miró a Hastings directo a los ojos, sin sentir miedo, solo el poder inmenso de su propio intelecto. «Tienes razón, congresista», dijo Nora, con la voz firme resonando por el restaurante vacío. «Un hombre llorando no es evidencia. Pero los rastros forenses digitales sí lo son». Nora metió la mano en su bolso de diseñador y colocó un grueso expediente encuadernado sobre la mesa, deslizándolo hacia Hastings. «Mientras tú mandabas matones a Zúrich», explicó Nora, con un tono puramente clínico, «yo eludí la encriptación de los servidores de Apex Logistics. Rastreé cada una de las microtransacciones hasta llegar a tu fideicomiso ciego. Pero no me detuve ahí. Encontré las direcciones IP usadas para autorizar las transferencias. Coinciden con los servidores privados de tu oficina legislativa en Washington». Hastings miró fijamente el expediente, con el rostro tomando un tono gris enfermizo. «También auditamos la supuesta fundación benéfica de tu hija», continuó Nora, torciendo el cuchillo. «Es fascinante cómo $3 millones en donaciones coinciden exactamente con la cantidad que falta del Fondo de Pensiones de los Trabajadores Portuarios de Chicago. Un fondo que tú supervisas». «No puedes acceder a eso», tartamudeó Hastings, con el pánico agrietando por fin su barniz pulido. «Esa es información bancaria altamente confidencial». «Soy una muy buena contadora», respondió Nora con frialdad. «Y cometiste el error de pensar que era solo un peón». Hastings apretó los puños, con la mirada fija en Arthur. «Pon un precio». «¿Cuánto para que ese expediente desaparezca?» «5 millones». «10. Puedo conseguirte contratos federales de transporte marítimo». Arthur soltó una risa baja y oscura. «No quiero tu dinero, Philip. Quiero tu destrucción total». Nora revisó su reloj de pulsera con diamantes, un regalo que Arthur le había dado en el vuelo de vuelta. «De hecho, congresista, no tienes tiempo para negociar. Hace exactamente 30 minutos envié este expediente entero, completamente descifrado, a la División de Investigación Criminal del IRS, al Comité de Ética del Senado y al periodista de investigación principal del Chicago Tribune». Hastings se levantó de golpe de la silla, tumbándola hacia atrás. «¿Qué hiciste qué?» «Revisa tu teléfono», sugirió Arthur con suavidad. Justo a tiempo. El teléfono de Hastings comenzó a vibrar con violencia sobre la mesa. Miró la pantalla. Era su jefe de gabinete. Contestó con mano temblorosa, escuchó durante 5 segundos y dejó caer el teléfono. El FBI estaba en ese preciso instante allanando sus oficinas. «¿Estás muerto, Moretti?», susurró Hastings, con la voz hueca. «Los dos». «Adiós, Philip», dijo Arthur. «Disfruta la prisión federal». Mientras Hastings salía tambaleándose del restaurante, convertido en un hombre roto y arruinado, Arthur volvió su atención hacia William. El padre de Nora se estremeció, preparándose para un final brutal. «William», dijo Arthur, con la voz desprovista de misericordia. «Me robaste».
Pusiste en peligro a mi esposa. Según las leyes de mi mundo, no deberías salir de esta habitación con vida. Nora cerró los ojos, respirando hondo. Lo había esperado, pero también sabía que no podría soportar verlo suceder. Arthur miró a Nora, leyendo su angustia al instante. Volvió a mirar a William. Pero mi esposa tiene un corazón más generoso que el mío. Vas a salir de Chicago hoy mismo. Te mudarás a un pueblo pequeño en Sudamérica. Si alguna vez vuelves a contactar a Nora, si alguna vez pones un pie en suelo estadounidense, no dudaré. Fuera de mi vista. William se levantó tambaleándose, llorando de alivio, y huyó del restaurante sin mirar atrás. Ni siquiera se despidió de su hija. Las puertas pesadas se cerraron, dejando a Nora y Arthur solos en el espacio enorme y silencioso. El silencio era denso, pero no de tensión, sino de un alivio profundo. La guerra había terminado. Arthur se puso de pie y caminó alrededor de la mesa. Con suavidad, atrajo a Nora hacia sí, con las manos posadas sobre su cintura suave. La miró desde arriba, con sus ojos azules helados derritiéndose en un océano de amor feroz y protector. Eres extraordinaria, murmuró Arthur, apartándole un mechón del rostro. Derribaste un imperio con una laptop. Nora sonrió, rodeándole los hombros anchos con los brazos, atrayendo su cuerpo firme contra sus curvas suaves. Por primera vez en su vida, se sintió completamente vista, completamente valorada, completamente amada. Tuve una buena socia. Arthur se inclinó, capturando los labios de Nora en un beso profundo y arrollador que prometía toda una vida de devoción. La habían vendido a un monstruo, esperando la oscuridad. En cambio, había encontrado a un rey que le construyó un trono en la luz. 3 meses después, el viento fresco del otoño soplaba desde el lago Michigan, tiñendo los árboles de Gold Coast con tonos brillantes de ámbar y dorado. La enorme mansión de Oakbrook se había transformado por completo, de ser la jaula dorada de Nora, pasó a ser su santuario absoluto. Ya no era la contadora invisible y aterrorizada, escondida bajo suéteres holgados. Era la matriarca indiscutida de la organización Moretti. Pero en el mundo profundo y arraigado del bajo mundo de Chicago, el ascenso de una mujer rara vez pasaba sin ser desafiado. La cumbre anual del sindicato estaba programada para un martes por la noche. Era una reunión a puerta cerrada de las 5 familias del crimen más poderosas del Medio Oeste, celebrada ese año en una sala de juntas privada y fuertemente custodiada en el Hotel Península Chicago. Tradicionalmente, las esposas tenían estrictamente prohibida la entrada a esas reuniones. Se esperaba que fueran de compras a la Magnificent Mile mientras los hombres repartían territorios y resolvían disputas. Cuando Arthur salió del ascensor privado que llevaba a la sala de juntas, no iba solo. Nora caminaba en perfecta sincronía a su lado. Llevaba un traje burdeos cruzado, hecho a la medida, que resaltaba con audacia sus caderas anchas y su pecho lleno, combinado con una camisola de seda y tacones de aguja que resonaban con autoridad aterradora contra el piso de mármol al entrar a la sala llena de humo. Las conversaciones murieron al instante. 4 jefes de sindicato estaban sentados alrededor de una enorme mesa de caoba. Al extremo más lejano se encontraba Dominic Russo, cabecilla de la facción de Detroit. Russo era un tradicionalista de la vieja escuela, despiadado, que llevaba tiempo resentido por el monopolio de Arthur sobre las rutas de transporte regionales. Russo soltó una carcajada áspera y ruda, dejando caer su cigarro en un cenicero de cristal. Arthur, debiste tomar el piso equivocado. Las esposas están tomando el té abajo, en el lobby. Esta mesa es para negocios, no para tus abundantes comodidades domésticas. El insulto fue deliberado, diseñado para probar el legendario temperamento de Arthur. Los demás jefes se movieron con nerviosismo, esperando que Arthur sacara su arma. En cambio, Arthur sacó con calma una silla de cuero en la cabecera de la mesa. No se sentó él. Le hizo un gesto a Nora para que tomara asiento. Mi esposa no sirve té, Dominic, dijo Arthur, con su voz de barítono resonando contra las paredes de madera. Se colocó de pie justo detrás de la silla de Nora, apoyando las manos con firmeza sobre sus hombros. Una transferencia visual e innegable de poder absoluto. Ella audita imperios. Y esta noche, ella dirige esta reunión. Russo bufó, con el rostro enrojeciendo de indignación. Estás dejando que una gorda oficinista dicte nuestros márgenes.
Ella ni siquiera es una de nosotros. Su padre fue un ladrón patético. No pienso quedarme aquí sentado a que me sermonee una mujer que parece salida de una panadería de barrio, y mucho menos de una cumbre de sindicato. Nora no se inmutó. 3 meses atrás, un comentario así la habría hecho caer en una espiral de ataque de pánico. Ahora, sentada perfectamente erguida, sintiendo el calor sólido y reconfortante de las manos de Arthur sobre sus hombros, no sintió absolutamente nada más que una emoción fría y calculada. Abrió su elegante maletín de cuero y sacó una única carpeta financiera, fuertemente redactada. La deslizó por el largo pulido de la mesa hasta que se detuvo justo frente a Russo. «Le sugiero que la abra, señor Russo», dijo Nora. Su voz sonaba suave, sin rastro de enojo, lo que la hacía infinitamente más intimidante. Russo hizo una mueca burlona, pero la curiosidad pudo más. Abrió la carpeta. Mientras sus ojos recorrían el primer documento, la sonrisa arrogante se le derritió por completo del rostro, reemplazada por un temor pálido y enfermizo. «Durante los últimos 60 días, mientras usted se quejaba de mi presencia en esta familia, yo he estado analizando sus operaciones en Detroit», explicó Nora, entrelazando las manos sobre la mesa con calma. «Lava las ganancias ilícitas de sus casinos a través de 3 empresas de bienes raíces comerciales. Es un método descuidado y anticuado. Tan descuidado que me tomó menos de una semana orquestar una toma hostil de su principal fachada legítima». Russo miró fijamente los papeles, con el pecho agitándose. «Esto es imposible. No puedes autorizar este tipo de transferencia de capital sin levantar alertas federales». «Puedo», lo corrigió Nora con suavidad. «Cuando la adquisición se canaliza a través de Groner Capital Management y se asegura el fideicomiso mediante Northern Trust Corporation, un banco privado de primer nivel aquí mismo, en Chicago, el papeleo es legalmente inatacable. A partir de las 9 de esta mañana, la familia Moretti es dueña del 74% de su infraestructura legítima. Controlamos su nómina. Controlamos sus arrendamientos comerciales. Controlamos su liquidez». Los otros 3 jefes en la sala se quedaron completamente inmóviles, en un silencio mortal. Miraban a la mujer suave y curvilínea sentada en la cabecera de la mesa, comprendiendo de golpe que era la persona más peligrosa de la sala. No había disparado ni una sola bala, y sin embargo había decapitado por completo a la facción de Detroit. «Tienes 2 opciones, Dominique», continuó Nora, con sus ojos castaños clavados en la mirada aterrorizada de Russo. «Puedes firmar el acuerdo de integración en la segunda página, sometiéndote formalmente al liderazgo de Arthur y pagando un impuesto del 20% sobre todas las operaciones futuras en Detroit. O hago una llamada a mi gestor de portafolio en Northern Trust, y congelo tus activos por completo. Tus hombres no cobrarán el viernes, y ambos sabemos qué le pasa a un jefe que no puede pagarle a sus soldados». Russo tragó saliva con dificultad, con la garganta chasqueando en el silencio de la sala. Miró a Arthur, buscando una salida, pero el rostro de Arthur estaba tallado en piedra. Temblando, Russo metió la mano en su saco, sacó una pluma dorada y firmó el documento. Nora cerró su maletín. Se puso de pie, mientras la sala la observaba con una reverencia nueva y aterradora. «Caballeros», dijo Nora con educación. «Que tengan buena tarde». Arthur la escoltó fuera de la sala de juntas. En el momento en que las puertas pesadas se cerraron detrás de ellos, aislándolos en el corredor privado y en penumbra, Arthur se detuvo. Empujó a Nora con suavidad contra el papel tapiz de seda costoso, enjaulándola perfectamente entre sus brazos. Sus ojos azules ardían con una mezcla de deseo puro y un orgullo desbordante. «Tú», murmuró Arthur, con la voz bajando a un susurro ronco y vibrante, «eres la criatura más magnífica y aterradora que he conocido». Nora sonrió, enredando los brazos alrededor del cuello de Arthur, atrayendo su rostro hacia el de ella. «Te lo dije, Arthur. Yo no solo ocupo espacio. Lo poseo». Arthur la besó de forma profunda y arrebatadora, un juramento feroz que sellaba su alianza. Nora había entrado a ese mundo como un sacrificio aterrorizado, preparándose para la crueldad de un monstruo. En cambio, había encontrado su verdadero poder, su mente brillante celebrada, su cuerpo suave y hermoso venerado. A Nora Moretti la habían obligado a casarse con el jefe de la mafia. Pero, al final, se convirtió en la reina indiscutida de todo su mundo. ¡Qué viaje absolutamente increíble!
Nora pasó de ser un peón invisible y aterrorizado a convertirse en la reina brillante e indiscutida del Sindicato de Chicago, demostrando que el verdadero poder viene de adentro, y que la pareja correcta siempre celebrará todo lo que eres. Esperaban que Nora desmantelara por completo al jefe rival usando solo sus habilidades de contadora. Cuéntenos en los comentarios cuál fue su momento favorito de esta intensa historia de romance con la mafia. Si les encantó esta historia de venganza, estrategia y amor inesperado, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal para más historias apasionantes.